Sí, me ha sorprendido, no nos ha preocupado en absoluto. En fin, yo sinceramente le diré, prefiero que se hagan cuanto antes, ¿no? Es decir, cuanto antes pasemos esta página y normalicemos la situación política del país, pues tanto mejor, ¿no? Pero sí es sorprendente, ¿no? Porque es bueno recordar que es la primera vez en 30 años que las elecciones autonómicas vascas coinciden con cualquier otra elección celebrada en España, ¿no? Y eso ha sido así, primero, porque el Lehendakari tiene capacidad legal para convocarlas cuando lo estime conveniente, y en segundo lugar, porque ha habido también una decisión política del nacionalismo de marcar una cierta diferenciación siempre con otras elecciones, ¿no? Entonces, que en esta ocasión se convoquen el mismo día que las elecciones gallegas, que recuerdo que estaban ya anunciadas hacía mes y medio, pues en fin, le hace pensar a uno si esa coincidencia en el tiempo no tiene algo que ver con tratar de eliminar un posible efecto positivo para los socialistas ante un previsible triunfo del Partido Socialista en Galicia que pueda repercutir en el Partido Socialista de Euskadi. En cualquier caso, tampoco es un elemento que nos parezca ni lo más trascendente de la campaña ni en absoluto preocupante. Sí, ese era otro de los argumentos que de forma oficiosa se barajaba, ¿no?, en cuanto a cuáles habían sido las motivaciones que habían llevado al señor Ibarretxe a convocar. Una era tratar de eliminar ese posible efecto contagio de las elecciones gallegas sobre las vascas, y otra tratar de poner dificultades al aparato del PSOE al tener que dividir sus fuerzas, ¿no? Pero también es cierto que los socialistas vascos no teníamos intención de jugarnos de estas elecciones con el papá PSOE tirando de nosotros, ¿no? Creo que tenemos nuestra propia personalidad, nuestro propio discurso, y somos más que suficientemente maduros como para poder afrontar este reto. Por lo tanto, el hecho de que Zapatero tenga que compartir algunas actividades en Galicia aquí no es en absoluto un elemento preocupante. Desde luego, desde el punto de vista de la campaña de los socialistas vascos, no lo es. Si hacemos un retrato robot de los políticos, generalmente suelen coincidir en el hecho de que cuando una encuesta les es desfavorable, dicen que las encuestas son encuestas, y cuando les es favorable, pues que bueno, que parece que la cosa va en buena línea. Entiendo que a ustedes les habrá gustado los datos presentados por el Euskobarómetro porque les otorgan un peso bastante mayor que el que tienen ahora. Sí, bueno, es verdad, dos cosas, ¿no? Las encuestas son un poco la foto fija del momento en el que se hacen, ¿no? Y lo importante es conocer cuáles son las tendencias electorales que se vienen manifestando. Y en este sentido el Euskobarómetro es una encuesta que ratifica un poco lo que nosotros veníamos pensando, pero no es más que, bueno, una última foto de una secuencia que se viene dando en Euskadi desde las últimas elecciones autonómicas, si ustedes recuerdan, ¿no?, donde mejoramos ya sustancialmente los resultados del Partido Socialista. Luego se volvió a ratificar en las elecciones municipales y forales, ¿no?, donde ya ganamos al Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa, y en Álava, donde obtuvimos un triunfo espectacular en los grandes municipios, y desde luego tuvo un colofón espléndido en las elecciones generales del 2004, donde el Partido Socialista de Euskadi se convirtió en el primer partido del país en todos y cada uno de los territorios, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, en todas las capitales y en todos los grandes municipios de Euskadi, ¿no? Por lo tanto, lo importante es esa tendencia que ya no es de encuestas, sino de resultados electorales constatados, ¿no? Y la tendencia se manifiesta en el mismo sentido. Sigue habiendo una tendencia claramente expresada al alza del Partido Socialista y sigue habiendo una tendencia a la baja de la cuota electoral del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y eso indica que hay, pues, un pulso, una pulsión de cambio en la sociedad vasca, una necesidad de cambiar las cosas, no de cambiar el país, sino de renovar el gobierno y las formas de hacer política, que, en fin, el Euskobarómetro, pues, en cierto modo, consolida nuestra opinión, ¿no? En cualquier caso, hay recorrido por delante todavía hasta las elecciones del 1 de marzo, y ahora nos queda la parte pedagógica, ¿no?, de explicar, o tratar al menos de explicar a la ciudadanía por qué pensamos que nosotros podemos hacer las cosas mejor que el actual gobierno. Evidentemente, si le pregunto sobre posibles coaliciones, entiendo que me dirá que primero habrá que conocer los resultados, habrá que ver cómo van las elecciones, porque es la respuesta que me han dado prácticamente todos los políticos. Pero haciendo referencia al Euskobarómetro, sí parece que hay una percepción de que puede haber un acercamiento entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, quizás apoyado en el hecho de que el PNV ha apoyado los presupuestos en Madrid, de que el Partido Socialista de Euskadi los ha apoyado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que individualmente ninguno de los dos partidos va a poder gobernar en solitario. Bueno, afortunadamente este país ha sido siempre un país muy plural, ¿no? No ha sido ni lo va a ser nunca un país de mayorías absolutas. Este es un país en el que hay pluralidad política y una gran diversidad, ¿no?, a la forma de entender los sentimientos de ser vasco o dejar de serlo, ¿no? Y eso se va a mantener en el tiempo, lo que hace inevitable el pacto, el acuerdo y el consenso entre diferentes. Esa ha sido la tónica, por otra parte, en este país desde el inicio de la democracia. Los grandes consensos entre partidos distintos, entre ideologías distintas. Una tónica que solo se ha roto en los últimos 10 años de Ibarretxe, donde optó por otra vía política, que era la acumulación de fuerzas nacionalistas
y los gobiernos nacionalistas frente a otras realidades políticas. Hablando de posibles pactos, el PP ha reiterado recientemente que, bueno, que los votos obtenidos por el PP o que pudiera obtener el Partido Popular en las próximas elecciones, bueno, quizás podrían estar al servicio del Partido Socialista en caso de que hiciera falta para desbancar al nacionalismo. Bueno, no lo sé. Eso es un tema que habrá que preguntárselo al Partido Popular. Yo no voy a entrar en hacer valoraciones sobre lo que quiere o no quiere hacer el Partido Popular, porque la verdad es que hace declaraciones muy contradictorias que a veces a uno le sorprenden, ¿no? Sí, pero ¿le incomoda que el Partido Popular insinúe que si Patxi López quiere ser lehendakari va a tener que ser gracias a los votos del PP? No me incomoda en absoluto. Es decir, nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas, acuerdos políticos, con el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Popular, con Eusko Alkartasuna, es decir, con todos los partidos democráticos, porque todos pueden aportar algo, ¿no? Y una cosa son los acuerdos políticos y otra cosa son los acuerdos de gobierno, ¿no? Que son cosas distintas. El Partido Popular decidirá autónomamente lo que quiere hacer con sus votos. Nosotros ni se los vamos a mendigar ni se los vamos a pedir en ningún caso, ¿no? Porque hay muchas posibilidades aritméticas de hacer gobierno en este país. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos un objetivo único e irrenunciable, que es que Patxi López sea el lehendakari de este país, y a partir de ese objetivo y partiendo de ese como premisa básica estableceremos los acuerdos convenientes después de oír a los electores y a los ciudadanos y después de contrastar cuáles son las propuestas que cada uno pone encima de la mesa, ¿no? En las últimas semanas el Partido Socialista de Euskadi ha matizado su mensaje. Inicialmente decía que Patxi López será lehendakari ganando las elecciones y más adelante venían a decir que, bueno, que el lehendakari saldrá no tanto de las elecciones como del debate de investidura, diciendo que, bueno, que luego habría que ver cuáles son los acuerdos que se pueden alcanzar, entiendo yo, aún no ganando las elecciones. Bueno, que yo sepa, las elecciones se ganan y los presidentes se eligen cuando los parlamentarios votan en cada parlamento y designan un lehendakari, ¿no? Yo recuerdo unas elecciones catalanas en las que Pasqual Maragall se presentó por primera vez como candidato a presidente de la Generalitat, obtuvo más votos, sustancialmente más votos que el señor Pujol. El señor Pujol obtuvo menos votos, pero más escaños que el señor Maragall, y fue Pujol elegido presidente de la Generalitat. Creo que nadie cuestionó la legitimidad de esa elección. Es más, creo que el señor Pujol hizo un llamamiento a Pasqual Maragall diciendo que las reglas de juego están para cumplirlas y que evidentemente las reglas se cumplen con los escaños obtenidos en los parlamentos y con las reglas electorales que existen en cada caso, ¿no? Por lo tanto, ni se puede demonizar ni primar ni una postura ni otra. El marco electoral vasco es el que es. La estructura territorial de la que se ha dotado el Estatuto de Autonomía de este país establece la representación electoral en base a un número equivalente a cada uno de los territorios, igual en cada uno de los territorios, y evidentemente donde se vota y se elige al lehendakari es dentro del Parlamento vasco, ¿no? En cualquier caso, nosotros pensamos que vamos a ganar en escaños al Partido Nacionalista Vasco, ese es nuestro objetivo, y también en voto popular, ¿no? Sí, pero dejando las siglas a un lado, un partido político que gane número de votos y que gane también el número de escaños, ¿debe ser quien gobierne la comunidad autónoma del País Vasco? Bueno, debe serlo si obtiene los escaños y los apoyos suficientes para poder asegurar que se le elige como representante máximo de este país, ¿no? Porque mientras la ley electoral no diga otra cosa, mientras no haya un acuerdo que tiene que ser por consenso suficientemente amplio como para establecer determinada normativa electoral, de la misma forma pasa en los restos de gobiernos autonómicos o en el Gobierno de España o en los ayuntamientos, ¿no? Donde en teoría la lista más votada es la que tiene una cierta primacía, pero se pueden dar y se dan, de hecho, alianzas distintas, ¿no? Que provocan otros gobiernos, y en caso de que no se den, evidentemente, pues se prima a la lista más votada. Aquí podría pasar exactamente lo mismo, no, dependerá de la capacidad de cada uno de alcanzar los suficientes acuerdos como para poner encima de la mesa un gobierno estable. Por lo tanto, ya sé que no le gusta la hipótesis de que Patxi López no gane las elecciones, pero pongámonos en ese caso, de que no gane las elecciones, de que el PNV obtenga más votos y más escaños, Patxi López no renunciaría, a pesar de esa situación, a ser lehendakari. Hombre, en principio nosotros no tenemos por qué renunciar a nada, ¿no? En absoluto. En absoluto. Nosotros nos presentamos unas elecciones para ganarlas y porque aspiramos a representar una parte importante de la ciudadanía. Pero a mí me gustaría también que cuando se hacen estos planteamientos se le preguntase también al Partido Nacionalista Vasco sobre sus preferencias electorales. El presidente de Euskadi, pero se le pregunta muy pocas veces, es decir, las preguntas suelen ir referidas al Partido Socialista sobre con quién preferiría o no hacer gobierno o sobre qué coaliciones pondría encima de la mesa. A mí me gustaría oírle al Partido Nacionalista Vasco y al señor Ibarretxe, que en principio es el candidato, de momento, veremos después de las elecciones si continúa o no, sobre cuáles son sus preferencias para hacer gobierno, porque hasta ahora al señor Ibarretxe solo le he oído hablar del gobierno tripartito y de que es la opción de futuro, por cierto, ¿no? Y lo que es cierto es que las últimas encuestas parece que no validan esa situación de tripartito, porque ni con tripartito ni con cuatripartito
parece que al señor Ibarretxe le dan hoy por hoy los números como para repetir una experiencia de gobierno que sinceramente creo que no ha sido la mejor para el país. José Antonio Pastor.